Se sabe muy bien que 3 relojes no marcan la misma hora. Uno se adelanta, el otro se atrasa. Por eso, para cualquier pueblo es importante tener un reloj público que marque la hora oficial. Hace 177 años hay un reloj público en la torre de la iglesia San José, lo que quiere decir que durante 123 años Holguín no tuvo reloj para marcar la hora oficial. ¿O sí lo hubo? Reloj, exactamente reloj como lo entendemos hoy. No, no hubo. Durante los primeros 123 años de este pueblo no hubo reloj mecánico, pero sí había formas de medir el tiempo. ¿Con qué? Con un reloj de sol, que es muy fácil de hacer y muy barato. Sencillamente una vara reflejaba la sombra en el piso y se iba marcando dónde estaba la sombra en cada hora exacta. Y eso es uno de los relojes más puntuales que se puede tener. Por cierto, el primer reloj público de sol que tuvo Holguín aparece mencionado en el primer libro de historia que se escribió en este territorio en 1865 por el célebre, pero ya no tan recordado, hijo de Holguín, don Diego de Ávila y del Monte. La única desventaja de un reloj de sol es que de noche no se puede saber la hora y tampoco cuando se nubla el sol. Antes de que se colocara en San José el primer reloj público que hubo en Holguín, e incluso después de su colocación, los vecinos del pueblo tenían otra forma de saber la hora oficial. Entonces la ciudad era tan pequeña que su mapa cabía en una pequeña hoja de papel y todo el mundo vivía cerca de una de las 2 iglesias católicas que había entonces. Las campanas de esas iglesias llamando a misa servían para marcar la hora. Claro, dependía de la misa a la que estaban llamando para saber qué hora era. Por ejemplo, cuando la iglesia toca las campanas a las 12, están llamando a la misa que se hace en recordación al ángel que anunció que la Virgen estaba embarazada. Por tanto, las 12 es la hora del Ángelus. Cuando tocan a las 6:30 de la tarde, están llamando a una misa donde se reza una oración en recordación a la Virgen María. Por tanto, las 6:30 de la tarde es la hora del Ave María. Y así era como marcaban los holguineros de entonces la hora. 12 del día, hora del Ángelus. 6:30 de la tarde, hora del Ave María. Y así, midiendo el tiempo por el sol y otras veces guiándose precisamente por las campanadas de las iglesias, los holguineros midieron el tiempo durante los primeros 123 años del pueblo. Hasta que en 1842 se coloca el primer reloj tal cual lo entendemos en la torre de la iglesia San José. Pero un rayo destruyó a aquel primer reloj. Y en el año 1929, por iniciativa de un médico del clan Avilés, se hizo una monumental ponina entre todos los vecinos de entonces y compraron este otro. Después de traer a Holguín el reloj que está en la torre de la iglesia San José, parece que los Avilés quedaron embullados. Y lo digo porque muy poco después compraron con dinero de su bolsillo otro reloj, sí, más barato, más sencillo que el que está en San José, y este otro reloj lo colocaron encima del Cine Martí. ¿Que por qué pusieron el reloj ahí donde está? Por una razón muy sencilla, porque aquí abajo estaba la sastrería de los avileses. Hoy les vamos a mostrar imágenes pocas veces vistas, la maquinaria de ese reloj. Lo que hace más sencillo el reloj público de la azotea del Cine Martí, si se compara con el de la Torre de San José, es que el del Cine Martí
nada más tiene una sola cara. Sin embargo, entre ambos relojes hay semejanzas. Los dos tienen las marcas de las horas en números romanos y los dos marcan con campanadas las horas y los cuartos de ellas. Este reloj, que está encima del Cine Martí y que su frente da al Parque Calixto García, como también el otro, hermosísimo, que está en la torre de la iglesia San José, fueron instalados por el maestro relojero holguinero Manuel Lajens, que por muchísimos años tuvo una relojería allí en el Parque Peralta o de las Flores, exactamente donde se interceptan las calles Maceo y Luz y Caballero. Y el trabajo de albañilería y carpintería para colocar este reloj lo hizo el maestro albañil y carpintero Juan Reina. Por cierto, después de relacionarse con la relojería, Juan Reina dejó la carpintería, dejó la albañilería y toda su vida fue relojero aquí en Holguín. Hasta este momento y también en la emisión anterior les he hablado de algunos relojeros holguineros, solo que esos eran empíricos, o sea que aprendieron el oficio mirando. El primer relojero graduado que llegó a Holguín, y no graduado en cualquier parte, sino en Suiza, que es donde dicen que se fabrican los relojes más puntuales del mundo. El primer relojero graduado que llegó a Holguín, les decía, se llamó Saturnino García Zavala. Y cuando oigan ese nombre, no crean que hablo de un relojero más, no. Se trata del padre fundador de una de las más célebres familias que ha existido en este Holguín nuestro, que ya cumple 300 años. Si están de acuerdo, les narro cómo fue que llegó a Holguín el primer relojero graduado que tuvimos. Solo que antes de él tengo que ir un poco más atrás para narrarles la llegada desde Vizcaya, en España, que era donde vivían, de un tío suyo, don Eladio García. Aquí en Holguín, don Eladio García fue un comerciante muy famoso. Él es uno de los fundadores de la hiper famosa firma comercial Rimblas y García. Y transcurrieron 40 años. Don Eladio nunca tuvo hijos. Cuando se sintió viejo, decidió que necesitaba a alguien que se dedicara a seguir su negocio y mandó a buscar a dos sobrinos suyos, Julián y Saturnino García Zavala. Y es así que llega a esta ciudad el primer relojero graduado que tuvimos. Claro, que yo les hable de los García Zavala no tiene gracia. Por eso me he traído este texto, escrito por una periodista española muy conocida que estuvo en Holguín en 1915, solo de paso, Eva Canel. Dice ella: Saturnino García Zavala, socio de la casa Rimblas y García, es el más joven de los García, el más sano, el más fuerte, el más ágil para cuantos sean empeños de la colonia española y adelantos de la ciudad en que vive. Hoy es Saturnino García presidente de la colonia y para ella se propone construir una digna sede. Y en realidad lo consiguió en el año 1927. Saturnino García Zavala construyó ese hermosísimo edificio de Holguín que hoy es sede del Museo de Historia Natural de esta ciudad. A la vez, el vizcaíno Saturnino García Zavala hizo familia en Holguín, casándose con una criolla, con Rita Benítez, y de ellos nacen los García Benítez. No se puede contar la historia de los primeros 50 años holguineros del siglo pasado si no se menciona a los García Benítez, por lo menos a 4 de ellos. Seguidamente se los relaciono. Julián fue senador de la República. Juan José fue alcalde de Holguín y abogado como era. Juan José defendió a algunos de los implicados en los sucesos del 26 de julio de
1953 en Santiago de Cuba, aunque claro, no tuvo que ver nada con los asaltantes directos, sino que defendió a algunos holguineros que estaban en Santiago casualmente y que se vieron implicados. El otro de los García Benítez, Andrés. Andrés fue un escenógrafo excelente del teatro y de los cabarets. Incluso muchos de esos majestuosos y fastuosos escenarios del cabaret Tropicana los hizo Andrés García Benítez, quien además era diseñador. Muchísimas portadas de la que es la segunda revista en importancia de Cuba, carteles, los hizo Andrés García Benítez. Y el cuarto de los García Benítez, Paquito. Paquito García Benítez fue la oveja negra de la familia. Poeta muy inspirado, fundador en Holguín del Partido Socialista Popular o comunista, y para colmo de la sociedad pacata de la época, Paquito García Benítez se casó por amor con una negra. Por cierto, y fue una casualidad, el equipo de este programa acaba de enterarse que esa, la mujer que amó a Paquito García Benítez y que él la amó, la que le dio su familia, sigue viva en Holguín. En una muy próxima emisión vamos a ir a conocerla. Estos breves minutos de Testigo de los Tiempos lo hemos transmitido desde el edificio donde estuvo el Hotel Holguinero Isla de Cuba, donde se hospedó la célebre periodista y narradora española Eva Canel a su paso por la ciudad en el año 1915. Ahora les narro otra de las formas que tuvieron los holguineros que estaban aquí en el Parque Calixto García para saber la hora cuando todavía no había reloj público. Vean la Hanoi, este edificio que está aquí atrás, una tienda conocida en Holguín. Bueno, en la parte de atrás de esa tienda y dando el frente a la calle Miró estaba el Instituto Holguín, que existió ahí desde 1915 a 1917. Un Leite Vidal era el director. Este hombre encontró una forma muy singular para avisarle a sus maestros que llegaban las 12 del día y por tanto el fin de las clases. Lo que hacía era que disparaba un cohete y claro, el cohete también se oía aquí en el parque. Por eso, durante mucho tiempo, los holguineros se acostumbraron a decirle a las 12 del mediodía la hora del cohete o del cohetazo. Hasta un próximo encuentro.